Bueno, si vieron la invitación, hoy nos toca hablar sobre solo Cristo, ¿sí? El martes pasado hablamos sobre sola escritura, que fue uno de estos principios que se levantaron de la Reforma, que decía que solo la palabra de Dios es nuestra eh, fuente de autoridad, es la que tiene que marcar lo que creemos y cómo vivimos o lo que practicamos, ¿sí? Y otro de estos principios que se levantó en contra de todo lo que venía pasando en lo que era la iglesia en ese momento y bueno, y en la sociedad, fue el solo Cristo, ¿sí? O en el latín, solus Christus. Y quiero leerles un poquito algo para hacer simplemente un poquito de contexto de lo que fue el tiempo pre-reforma. Obviamente que nosotros podemos tener una idea porque vivimos en una sociedad, especialmente en Latinoamérica, todavía vivimos en una sociedad donde la gran mayoría de las personas profesan ser católicas y tienen todavía mucho en común con esta época pre-reforma. Eh, pero bueno, no está de más recordar un poquito, ¿sí? De por qué surgió este solo Cristo, este solus Christos. Roma, cuando decimos Roma, obviamente nos referimos a la Iglesia Católica Romana. Roma afirmaba que el Papa era la piedra sobre la cual se sostenía la Iglesia. Los reformadores respondieron, solo Cristo. Roma afirmaba que el Papa era la cabeza de la Iglesia. Los reformadores respondieron, solo Cristo. Roma afirmaba que el Papa era el pastor que pastoreaba el pueblo de Dios. Los reformadores respondieron, solo Cristo. Roma afirmaba que existían multitud de mediadores entre Dios y los hombres. Los reformadores respondieron, solo Cristo. Solo Cristo fue el lema que llevó a la iglesia de la cautividad tiránica de Roma a la libertad que trae el glorioso evangelio de Cristo. Y queremos profundizar un poquito en eso en la palabra de Dios, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos en nuestras familias, en nuestros vecinos, tenemos un montón de seres queridos que siguen estando atados a estas doctrinas o a estas creencias, ¿verdad? Por ejemplo, la gran mayoría de las personas creen que hay varios mediadores, ¿no? Obviamente María, siendo la principal, de hecho la doctrina católica dice que es co-redentora. No quiero, el estudio de hoy no es sobre María, entonces, ni la doctrina católica, entonces tampoco quiero profundizar tanto en eso. Pero bueno, obviamente para el catolicismo es una de las mediadoras. Los santos, aquellos que murieron en el pasado, eh, el Papa, ni que hablar, y bueno, y así podríamos seguir. Incluso en el catolicismo popular, las personas que mueren, yo me acuerdo cuando yo era chico, yo le oraba a mi abuelito, ¿no? Porque estaba en el cielo, como había muerto, estaba en el cielo, yo le pedía. Y así saben que hay un montón de personas, ¿no? En nuestra Latinoamérica y en el mundo, pero específicamente hablando de nuestro contexto. Entonces, hoy es tan importante como hace 500 años entender, recordar y levantar esta bandera del solo Cristo, ¿verdad? Y aún dentro de los evangélicos también hay a veces muchas también creencias que no son del todo correctas. Entonces queremos profundizar un poco en eso, ¿sí? Eh, Ahora, quiero decir algo antes de arrancar con el estudio, ¿sí? También para que tengan un poco de expectativa ustedes, que no es solamente que vamos a hablar de Juan 3:16, ¿no? Con todo respeto a Juan 3:16, ¿no? Vamos a profundizar un poco más, ¿sí? Solo Cristo significa mucho más que decir que solamente Él es el camino al Padre. Obviamente eso como cristianos nosotros lo sabemos, ¿no? Y obviamente predicamos, ¿no? No hay otro camino al Padre que no sea Jesucristo. Pero solo Cristo significa mucho más que eso. Porque es una respuesta, recuerden, a todo esto que decía Roma, ¿no? Entonces queremos profundizar también en todo lo que significa solo Cristo. Y me gustaría que, obviamente, que podamos tener estos pasajes frescos en nuestra mente para compartirlos y que podamos, bueno, gozarnos en esta verdad, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos cosas principalmente de lo que significa solo Cristo, ¿sí? Una, vamos a ver la exclusividad de Cristo como Salvador, ¿sí? Lo primero, la exclusividad de Cristo como Salvador. Luego vamos a ver
supremacía de Cristo como Señor. O sea, vamos a ver dos aspectos de Cristo como Salvador y como Señor. Vamos a ver la exclusividad de Él como Salvador, su supremacía como Señor, y por ende vamos a ver que Él es digno de toda gloria, ¿sí? Entonces, para eso me gustaría ver algunos versículos para entrar en esta exclusividad de Cristo como Salvador. ¿Qué significa exclusividad? Significa que no hay fuera de Él ningún tipo ni esperanza de salvación, ¿sí? No es inclusivo el cristianismo, no es que, bueno, no importa lo que creas, estás adentro. No, esto es súper exclusivo. Es crees lo que se te tiene que creer, o si no, obviamente, no tenés parte con el Evangelio. Y la persona de Cristo es así, o es el Señor y el Salvador de tu vida, o no lo es. No es como, he cruzado gente en la vida que me han dicho, yo soy budista y cristiano. Bueno, o no sabés o no entendés el budismo, o no entendés el cristianismo, o no entendés ninguno de los dos, porque evidentemente no es compatible, ¿sí? Ahora es Entonces, hinduista. sí, también. Eh, Vamos a algunos versículos. Bueno, obviamente, eh, bueno, se los voy a repartir así participan, ¿sí? Bueno, voy a darles ahí así hacemos más rápido. Nati, ¿podés leer Juan 14:6? Fácil, conocido. Nata, Hechos 4:12. Brian, Primera de Corintios 3:11. Majo, ¿estás por ahí? Sí. Sí, estoy acá. Primera de Corintios 8:6. No, pregunto porque sé que a veces también están los sobrinos y a veces no es el mejor momento para leer un versículo. Primera de Corintios 8:6 para Majo. Débora. Sí. Ahí llegó. Segunda de Timoteo 2:5. ¿Cómo? Después, Pero salió entrecortado. ¿Me puedes repetir? sí, segunda de Timoteo 2:5. Ok. Después vamos a ver ya otros pasajes que lo vamos a buscar todos, ¿sí? Bueno, Nati, ¿tenés Juan 14:6? Sí. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Nati. Como pueden ver, acá es súper exclusivo, ¿sí? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No es un camino, no es una verdad, ¿sí? No es un tipo de vida. Y nadie, no dice algunos, no dice quizás, no dice, nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo, ¿sí? Una vez más, es súper exclusivo. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Gracias, excelente. Seguimos la misma línea, súper exclusivo, ¿sí? No hay otro nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos. O sea, si un hombre quiere ser salvo, bueno, busca como si, vamos a usar la imaginación, una lista de nombres de salvadores, no hay otro. Dice solo Jesucristo. No está María en la lista de salvadores, no está mi abuelo en la lista de salvadores, no está, no hay ningún mártir, no hay ningún reformador, no hay ningún pastor, no hay ningún santo. Sí, no está María, que lo acaba de decir, ninguno de los apóstoles, ¿no? No hay otro nombre que fue dado a los hombres para que puedan ser salvos, solo Jesucristo. Otra vez más vemos la exclusividad, ¿sí? Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Excelente. Este no es específicamente hablando de la salvación, pero obviamente que se refiere a eso, pero no hay otro fundamento en la enseñanza, ¿no? Él es la piedra angular, el fundamento, y no se puede poner otro, ¿sí? No se puede cambiar el cristianismo, ¿no? Se lo compara con una casa, está edificado sobre una roca que es Jesucristo. Primera de Corintios 8:6. Sí, dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre,
de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Excelente, muchas gracias. Este pasaje va a tener mucho que ver con el segundo punto, con un pasaje que vamos a estudiar. Esto estamos solo calentando, entrando en calor, pero seguimos con la exclusividad de Cristo. ¿Sí? Este es un pasaje, no es de los más populares que citamos, pero es un lindo pasaje que podemos hablar. ¿Sí? Dice, para nosotros, como cristianos, obviamente hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Sí? La mayoría de las religiones nadie va a discutir esto. Todo el mundo va a decir, bueno, no todo el mundo. La mayoría me refiero a las religiones monoteístas, ¿no? El Islam, el judaísmo, todo lo que es cristianismo, todas las sectas que hay. Todos sí hay un solo Dios, bárbaro. Pero dice, y un Señor, por ende hay un solo Señor, ¿no? Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros, ¿sí? No existen dos señores, un Señor, una fe, ¿sí? Un bautismo. Efesios 4:5. ¿Quién tiene 2 Timoteo 2:5? Yo, Dale. porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Muy bien, muchas gracias. Otra vez, súper exclusivo, y ya hemos visto varios pasajes, hay muchos más. No hay un solo Dios, obviamente lo sabemos, ¿no? Pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, solo Jesucristo, hombre, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con su evangelio, ¿sí? ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? Bueno, entonces acompáñenme por favor a Colosenses 1, y ahí sí vamos a estar un ratito. Vamos a estar estudiando un ratito este pasaje. Colosenses 1, vamos a arrancar con los versículos 13 y 14. ¿Llegaron? Leo, Sí, dale, gracias. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oye, muchas gracias. Este es el último pasaje que vamos a ver sobre, que nos estamos enfocando en Jesús como Señor y esa exclusividad, ¿sí? Pero dice, el cual nos ha librado de la potestad, hablando de Dios Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, Dios nos ha librado, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ¿sí? No es el reino de María, ¿sí? No es el reino de los salvos, no es el reino de los héroes de la fe, es el reino de su amado Hijo, ¿sí? Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En quien, versículo 14, tenemos, de forma presente, ¿no? Ya tenemos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿sí? Entonces, la redención, o sea, el haber sido comprados, ahora somos propiedad de Dios, ahora se nos sale el cobro, las tinieblas, se nos puso en el reino de su amado Hijo, todo lo que pasa en la salvación, bueno, pasa gracias y a través de Jesucristo, ¿sí? Es por su sangre que tenemos redención y por su sangre que tenemos perdón de pecados, ¿sí? Obviamente yo sé que esto lo sabemos, pero no está de más regocijarnos en esta verdad, ¿verdad? Poder meditar y pensar en la persona de Jesucristo, en todo lo que es, y también obviamente tenerlo fresco para poder compartirlo con otras personas, ¿sí? Entonces, un solo Señor, un solo Salvador, que es suficiente, que es perfecto, ¿sí? No hay otro nombre, no hay otro mediador, ¿sí? Bajo la cual las personas puedan ser salvas. Pero vamos a seguir en este pasaje en Colosenses, y me gustaría detenerme en el segundo punto, que es la supremacía de Cristo como Señor, ¿sí?
Lo cual significa que Jesucristo es Señor sobre todo, es supremo, está por encima, es superior de todas las cosas, ¿sí? Y lo vamos a ver en la palabra claramente, ¿sí? ¿A quién le gustaría leer del 15 al 20? Colosenses 1, del 15 al 20. Yo podría, Dale, Débora, gracias. Te Él ganaron. es la imagen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Muchas gracias, Débora. Fíjense el contenido que tiene este pasaje respecto a la persona de Jesucristo, ¿sí? Cuando alguien te pregunte o vos quieras recordar que es solo Cristo, bueno, este creo que es un pasaje lema, ¿sí? Que para estudiar, mirá, podés sentarte con personas de cualquier religión y esto es lo que tenés que, uno de los pasajes que puedes compartir, enseñar y predicar, porque tiene muchísimo contenido. Y lo vamos a ver versículo a versículo, ¿sí? Vamos a arrancar con el versículo 15, ¿sí? Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Esto no se puede decir de ningún ser humano. Nadie puede decir, no sé, este pastor es muy bueno, predica muy bien, es la imagen del Dios invisible. No, eso sería una herejía, una blasfemia, ¿verdad? Solo de Jesucristo se puede decir esto, ¿sí? Vamos a Juan, no nos vamos a ir de Colosenses, pero si alguno puede buscar Juan 14, del 7 al 9, le va a echar un poquito de luz a este pasaje, ¿sí? Que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién tiene Juan 14, del 7 al 9? Mientras lo buscan, les cuento que viene enseguida, después del 6, recién leímos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Tengo Versículo aquí, 7. Alex. Dale. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¿7 al cuánto dijiste? Al 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Muchas gracias, Marco. Este es un pasaje también fuerte, ¿verdad? Felipe le dice, bueno, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, por tanto tiempo llevo con ustedes y no me han visto. Imagínense que cualquier otra persona dijera eso. Bueno, obviamente, ¿no? Que nos molestaría mucho a nosotros como cristianos. Imagínense, voy a poner un ejemplo, nomás, muy tonto, pero imagínense que yo ahora me estoy dando la clase y les digo a ustedes, bueno, si me ven a mí, están viendo al Padre. ¿No? Sería una locura eso, obviamente, ¿no? Todos deberían de irse, ¿no? No me pueden apedrear porque estamos online, pero sería una locura, ¿no? Pero Jesucristo tenía esa autoridad de poder decir eso, ¿no? Entonces, ver a Jesús es ver a Dios mismo. Y nosotros no tenemos la posibilidad de ver a Jesús físicamente, no estamos con los apóstoles caminando junto a Él, ¿verdad? Cuando estuvo acá en la tierra. Pero sí nosotros podemos ver su vida, su comportamiento, sus actitudes, sus palabras en la palabra de Dios, ¿verdad? Y al ver a Jesús como ser humano, también estamos viendo
a Dios mismo, a Dios Padre, ¿verdad? Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Quieren hacer un comentario respecto a esto? ¿O pregunta, comentario? Hay otro versículo también en Juan 1:18, que a Dios nadie le vio jamás, sino que su hijo que está en el seno, o sea, una relación muy íntima, le da a conocer. Excelente. Entonces, también testimonio de Juan. Sí, sí, es verdad. Excelente, excelente. Lo pueden anotar ahí los que estén sacando notas. Y los que no están sacando notas, que se sienten al lado de un cristiano. Nada, mentira. Solo un chiste, solo un chiste. ¿Algún comentario más que quieran hacer? Bueno, él es la imagen del Dios invisible. Ver a Jesús es ver a Dios mismo, ¿sí? Seguimos en el versículo 15. Tenemos algo más, una característica más de Jesús que de hecho, esto ha causado muchos malos entendimientos o malas doctrinas. Él es el primogénito de toda la creación. ¿Sí? Él es el primogénito de toda la creación. Ahora, quizás ustedes están familiarizados con esto, quizás no, pero los testigos de Jehová, que no creen en la Trinidad, que no creen que Dios, Jesús y el Espíritu Santo sean uno, de hecho ni creen en el Espíritu Santo, uno de los versículos que usan para sostener su doctrina es este. Dicen, Él es el primogénito de toda la creación. ¿Ves? Significa que Él fue el primero creado. Él fue el primer ser creado. Porque es el primogénito de la creación. Es el primero de toda la creación. Y de hecho, no hace falta ser testigo de Jehová. Hay muchos cristianos, salió hace poco, creo que fue con Lata, que no sé si hablamos de esto, de que salió acá un estudio en Estados Unidos, donde en este momento me encuentro, donde se hizo una encuesta y no sé si era el 70, 80% de los cristianos creía que Jesús era como el ser creado. ¿Fue con Nata? ¿Fue contigo que comentábamos esto? De un informe, una encuesta que salió. En un martes comentamos. Sí, una encuesta. Ahora hay otra actualizada de la misma onda. Sí. Entonces es algo que dentro de la iglesia también parece que no se tiene muy, muy en claro, ¿no? Si nosotros, ahora voy a explicar el versículo obviamente, pero si nosotros creemos que Jesucristo es el primero de la creación, significa que Él es un ser creado, por ende no es Dios, ¿sí? Entonces ya obviamente ya tocaría un montón de otras doctrinas, ¿no? Y obviamente no tendríamos un solo Cristo como lo que estamos hablando hoy en día. Primogénito de toda la creación. La palabra primogénito en griego, ¿sí? Es prototokos, ¿sí? Prototokos. Tokos es una palabra que normalmente se traduce como madre, puede ser como dar a luz también, o alumbramiento. No sé si quizás les suena la palabra Theotokos, que fue un título que se le dio a María como madre de Dios, Theotokos. Pero acá es prototokos. Y protos puede traducirse como primero, puede traducirse como principal, puede traducirse como influyente, o puede traducirse hasta como el mejor. Entonces, esto es simplemente para entender un poquito más la palabra. Pero la palabra primogénito no necesariamente siempre significa el primero de algo, ¿sí? De forma cuantitativa, sino de forma cualitativa. En otras palabras, es un título de autoridad. Por ejemplo, Israel, Dios, hay un par de pasajes donde dice, ¿no? Mi primogénito entre las naciones. Ahora, no significa que era la primera nación creada, ni que fue la única nación. No, pero era un título de preeminencia, un título de autoridad. Y esto es lo que pasa con Jesucristo. Jesucristo, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora que no es parte de la creación, lo vamos a ver en la Biblia, en un pasaje. Pero es el principal, es el más influyente, es el mejor, es el que tiene autoridad, que tiene la preeminencia, ¿sí? Y estos mismos pasajes se va a seguir explicando con un par de pasajes más que ahora vienen, así que lo vamos a ver. ¿Algún comentario o pregunta sobre esto? Sí, en la traducción NTV dice así, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas.
y es supremo sobre toda la creación. Es como que ya explicando, ¿verdad? Antes de que fue algo, de que algo fue creado. ¿Ese es el versículo 15 que leíste? Sí, en la segunda parte. Sí, sí, bueno, es buena traducción. Y NBI también tiene su comentario abajo. Ajá. Dice, es decir, el primogénito, es decir, el que tiene anterioridad y preeminencia. Espectacular. No sé Qué si, bueno. no sé si vas a tocar el versículo Romanos capítulo 8, versículo 28. No, dale. Entonces no leo. Metele. No, quería aportar más este versículo que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se relaciona también porque en este caso lo que dice es que para que los hijos de Dios sean hechos conforme a la imagen del Hijo. Aquí está diciendo que el Hijo es imagen del Padre, y en este versículo dice que a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No que nosotros seamos mini dioses, ¿verdad? Sino que seamos como el Hijo en otros aspectos, ¿verdad? Pero que habla para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Excelente, Sí, excelente comentario, excelente acotación. Estoy honrado de estudiar la Biblia con ustedes, todos están en diferentes versiones, así son todos unos teólogos, qué cosa de locos. ¿Algún comentario más que tengan? ¿Seguimos? Bueno, fíjense lo que dice el versículo 36, porque obviamente que la Biblia explica a la Biblia, ¿no? Ese es el primer principio de la hermenéutica, ¿sí? Las escrituras explican las escrituras, ¿no? Entonces, si hay un pasaje que es medio oscuro en el sentido de que no es tan claro, bueno, lo vemos a la luz de otros pasajes que están muy claros, ¿no? No se puede hacer toda una doctrina de un versículo, ¿sí? Por si algún testigo de Jehová nos está escuchando, con mucho cariño le decimos que vea toda la escritura, todo el consejo de Dios. Versículo 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a leerlo el 16 para ser más literales, porque en Él, fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que este versículo enseña que Jesucristo es el creador, quien creó todas las cosas para su honra y gloria. Jesucristo no puede ser nada menos que Dios mismo. Obviamente que esto está en varios pasajes, ni siquiera solo en este, ¿no? Pero este es uno de los pasajes que le echan luz a lo que acabamos de leer recientemente, ¿sí? Vamos a seguir viendo ahora el próximo versículo, le vamos a echar más luz. Pero bueno, vamos a mantenernos acá. Él es el creador quien creó todo para su gloria, ¿sí? Si quieren comentar algo, me avisan, ¿sí? Me avisan si no hay problema. Fíjense el versículo 17. El versículo 17 le va a echar más luz a esto que acabo de decir. Dice que Él es antes que todas las cosas. ¿Sí? Él es antes que todas las cosas. Lo cual significa, y miren esta verdad teológica, esto es muy lindo. Él es el agente creador y por ende está fuera de su creación. Él es el agente creador y por ende está fuera de la creación. Es imposible que sea el primero de la creación porque no estaría contradiciendo todo, hasta la forma que está escrito el texto. Él es el agente creador, ¿sí? Él está creando desde afuera. Sabemos que Dios, y Jesucristo como Dios, no están sometidos ni limitados al tiempo, espacio y materia. Eso es la creación. Cuando la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ese creó de la nada,
solo estaba él, el Dios trino, ¿no? Cuando se creó el espacio, tiempo y materia, ¿verdad? Obviamente Dios no quedó limitado a eso, ¿sí? Dios está por fuera de la creación. ¿Se entiende a qué me refiero con eso? ¿Quieren hacer un comentario, pregunta? ¿Seguimos? Seguimos en el versículo 17. No dice solo que Él es antes de todas las cosas, sino de que todas las cosas subsisten en Él. Porque Él está fuera de la creación, Él no fue creado, es el agente creador, Él es el que sostiene, ¿sí? El que provee para todas las cosas subsisten en Él. O sea, todo existe y se mantiene gracias a Jesús. Si se pudiera quitar a Jesús, vamos a decir así, del universo, todo dejaría de existir, nada tendría sentido. Porque Él es el que sostiene todas las cosas creadas. Alex, Sí, también tiene un comentario el NBI, dice, dale. como una traducción alternativa, ¿eh? Por medio Claro. de él continúan existiendo. Claro, espectacular. Espectacular. Gracias por ese aporte. Es muy enriquecedor eso de que veamos diferentes versiones y los diferentes comentarios. Está muy, muy bueno eso. Aquí en Hebreos 1:3 dice, el Ujú. Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo, para reforzar lo que dice en el versículo 17. Perfecto. Hebreos Perfecto. 1:3. Hebreos 1:3. Perfecto. Gracias, Marcos. Marco. Perdona, Marcos con S. Estamos hablando con Marcos sin S. No queremos Marcos A de confundir. Marcos Hijo. Marcos Jr. Bueno, nos movemos versículo 18, ¿sí? Una expresión muy familiar para nosotros. Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia, versículo 18. Obviamente significa que es la máxima autoridad, él es el guía, él es el líder, ¿sí? Es quien... sí, máxima autoridad de la iglesia. Iba a decir el Führer, pero sonaba feo para los hermanos en alemán. El guía, en alemán significa guía. Pero... ¿Sí? ¿Estamos ¿Cómo? Qué feo, dije. Qué feo es. Estamos familiarizados con esta expresión, ¿sí? No es el Papa, no es un pastor, no es un apóstol, no, la cabeza es Cristo, ¿sí? Y debemos de honrar eso, ¿verdad? Versículo 18 también dice que es el principio, ¿sí? La palabra que se traduce como principio acá es argé, en griego, argé, que también se puede traducir como digno, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, principado, jefe, ¿sí? Seguimos con características de supremacía, ¿sí? De poder, de autoridad, ¿verdad? Y todo hablando de Jesucristo, todo un texto que está hablando sobre exaltando a Jesucristo, ¿no? Pablo no escatima en conceptos a la hora de hablar de Jesucristo. En el versículo 18 también otra vez más usa el término primogénito, la misma palabra en griego, ¿sí? Protocolos, tocos. En este caso es el primero, fíjense que él no es que sea el primero que murió, acá queda bien claro en el mismo texto. No es que sea el primogénito, el primero que murió, no. ¿Qué significa? Es el primero, de los muertos es el mejor, el primero, el exclusivo, el más grande, el que tiene la supremacía. Es el primero en tiempo, lugar, orden o importancia, ¿sí?
Otra vez, un título de autoridad. ¿Algún comentario hasta acá? Alex, quiero hacer un comentario con relación a esa palabra arjé y la utilización de esa palabra aquí en esta carta a los colosenses, y es que la palabra arjé es un concepto de la filosofía de la antigua Grecia, que literalmente significa el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas. O sea, cuando Pablo menciona esta palabra, ellos conocían, digamos, era una palabra bastante fuerte dentro de lo que era la filosofía griega. Una palabra, ellos relacionaban y estaban muy acostumbrados a esa palabra y era muy fuerte porque lo que Pablo le estaba diciendo a ellos era que él es el principio, digamos, el comienzo de todo, el primer elemento de todas las cosas, más o menos. Bien, bien, gracias. Gracias por el aporte. Sí, uno de los grandes enemigos que tuvo el cristianismo en el primer siglo, el mayor de los enemigos humanamente hablando, fue el gnosticismo, que han metido cosas que hasta el día de hoy, ¿no? Hay escritos que fueron escritos por los gnósticos y hay gente que sigue pensando que son doctrina cristiana, ¿no? Entonces sí, obviamente Dios en su sabiduría inspiró a los apóstoles también a escribir con ciertos conceptos, con ciertas palabras. Gracias por ese comentario. ¿Algún comentario o pregunta más? Yo quería acotar nomás, o sea, Uh-huh. no es acotar, sino que leer también una versión que tiene referencia a lo que estaba compartiendo Marco. Uh-huh. Dice, por medio de él todo se mantiene en orden, y él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas, por eso él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Bien, 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 bien. Bien, gracias. Gracias, Débora. Versículo 19, una expresión también muy, muy fuerte, ¿no? Él tiene toda la plenitud de Dios, o Él contiene toda la plenitud de Dios. Tiene el versículo 19. Déjenme leerlo, 19 literal. Dice, por cuanto agradó al Padre, en el griego esa expresión es que lo puso en su mente, ¿no? O sea, lo planificó. Le agradó al Padre que en él habitase, o sea, en Jesucristo habitase toda la plenitud. Toda la plenitud. Fíjense, la palabra para plenitud en griego es pleroma, ¿sí? Pleroma se puede traducir también como abundancia, cumplimiento, lleno o plenitud, ¿sí? Entonces, esto es lo que es Jesucristo, ¿no? En él habita toda la plenitud de la deidad. Versículo 20 dice que él es el gran reconciliador. Fíjense en el versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, no solo las personas. Porque recuerden Romanos 8, 18, si no me equivoco, bueno, por ahí anda el contexto, dice que la creación gime a una, ¿no? Esperando el día de la redención. Porque la creación está bajo maldición. Por eso están las cosas como están, ¿verdad? Entonces, él va a reconciliar consigo mismo todas las cosas, ¿no? Todo aquello que quedó bajo la maldición del pecado, él lo va a reconciliar consigo mismo. Ahí podríamos recordar 2 Corintios 5, 18 al 20, que dice que a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso somos embajadores de Cristo, ¿no? Esta es nuestra misión, ¿verdad? Dios es el gran reconciliador. Nosotros debemos ir por el mundo y animando a la gente o exhortando a la gente que se reconcilie con Dios. Esto lo vimos hace un par de estudios bíblicos atrás. 2 Corintios 5, 18 al 20, para aquellos que sacan notas. Y también dice, en el versículo 20, ¿no? Es el que trae paz con Dios. Fíjense la segunda parte, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, al vertir su sangre, su sacrificio, él hace
la paz. Entonces, esa reconciliación con Dios trae paz. Recuerdan que Jesús dijo también, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Juan 14, 27. Entonces, en Jesucristo está la reconciliación con Dios, en Jesucristo está la paz de Dios. Nadie puede tener verdadera paz si no es a través de Jesucristo. Puedes tener la paz que el mundo te da, puedes tener tranquilidad económica, puedes tener tranquilidad emocional, puedes tener, no sé, tranquilidad. Hay gente que tiene mucha paz, está tranquila, mira fútbol todo el día y no pasa nada. Pero no es la paz que Cristo da, ¿sí? Entonces, a eso debemos de apuntar nosotros, ¿no? La paz para con Dios. ¿Comentarios, preguntas? Bueno, entonces, todo este pasaje es para apuntar, ¿verdad?, a la supremacía de Cristo como Señor. Él es el Salvador exclusivo, no hay otro Salvador fuera de Él, pero Él es el Señor supremo, ¿sí? No hay nadie más alto que Él, no hay nadie más glorioso que Él, no hay nadie más digno de gloria que Jesucristo, ¿sí? Entonces, ya entrando a cerrar, redondear un poco la clase, vamos a empezar a caminar en ese tramo. ¿Qué significa solo Cristo? ¿Qué significa solo Cristo? Significa que Cristo es supremo sobre toda la creación. Nadie merece ser adorado como Él. Nadie merece ser adorado como Cristo. Y obviamente, esto está fuera de la Trinidad, obviamente, ¿no? Que el Dios trino. Nadie merece ser más amado que Cristo. Nadie merece ser más temido que Cristo. Nadie merece ser más honrado y exaltado que Cristo. Sin embargo, en nuestros días, y a lo largo de toda la historia, no hay enseñanza más malinterpretada que las enseñanzas de Jesucristo. No hay persona más odiada que la persona de Jesucristo. No hay seguidores más perseguidos que los que siguen a Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo Cristo es el supremo Señor, solo Cristo es el exclusivo Salvador, y solo Cristo es digno de toda gloria. Solus Christus. Amén. No terminó la clase todavía, así que si tienen un comentario o pregunta. Voy a terminar con un par de historias ahora que a mí me dejaron loco. Lo estaba preparando y quedé así, miren. ¿Algún comentario, pregunta? Judith parece que tiene un comentario. Dale, Judith. Gracias. Just joking. No, hasta ahora está todo bien. Gracias, Nata, por la pregunta. Esta historia la conté 8.000 veces, la voy a contar 8.000 más porque me encanta. Pero siempre hay alguno que no la conoce, entonces, por esa persona. ¿Ustedes conocen el caso de John Newton? ¿Sí? El que escribió Amazing Grace, o Sublime Gracia, uno de los himnos más famosos que hay. No sé si saben la historia de él. ¿Saben la historia o no la saben? A ver si me animo un poco más todavía que un poquito. ¿Nata? Sí, la escuchaste ya. Nata, sí. Carsten también. Sí, pero cada vez que contás, sale mejor la historia. Ah, pensé que ibas a decir que le agregaba algo. Bueno, el capitán de barcos que transportaban esclavos desde África al Caribe, y obviamente lo hacían en condiciones infrahumanas. Arrancaban unos 600 esclavos y llegaban 150, la mayoría se morían de enfermedades, de hambre, vivían entre las ratas, realmente algo horrible, ¿no? Una maldad extrema. John Newton era el capitán del barco, ¿sí? Esa era su vida, su negocio. Él obviamente se encuentra con la gracia del Señor, se transforma en un gran escritor de himnos cristianos, una vida cristiana, ¿verdad? De servicio al Señor. Fue uno de los que colaboró y Dios usó para abolir la esclavitud.
Pero esta persona que vivió una extrema maldad, o sea, que hacía una extrema maldad y que conoció a Jesucristo, cuando estaba a punto de morir, dijo una frase que es la que a mí me mata, me encanta. Él dijo, mi memoria está casi perdida, pero hay dos cosas que recuerdo muy bien. Yo soy un gran pecador y Cristo un gran salvador. Entonces, ya de una forma un poquito más práctica, el solo Cristo sigue estando más fuerte que nunca hoy en día. No importa cuál sea tu pasado, las cosas que has hecho, hay suficiente gracia y suficiente salvación en Cristo, ¿verdad? Por todo lo que vimos, por todo lo que hemos leído de Él. Y una historia que sí que nunca la conté, así que esta puede ser que alguno más quizás no la sepa, es la historia de Policarpo. ¿Conocen la historia de Policarpo? De la muerte de Policarpo, ¿no? Vamos, me voy renovando. Policarpo fue uno de los, probablemente, ¿no? Fue uno de los discípulos del apóstol Juan, ¿sí? Saben que el apóstol Juan fue el último en morir, con casi 100 años. Este Policarpo posiblemente fue uno de sus discípulos, ¿sí? Y fue un gran hombre de Dios. Murió en el 168 después de Cristo, ¿sí? Es como la primera generación después de, uno de los de la primera generación después de los apóstoles. Y para hacer la historia corta, él obviamente le piden que acepte al gobernador como curios, al gobernador como señor, ¿verdad? Y que niegue a Cristo como señor, a lo cual él se niega, entonces obviamente lo amenazan con la muerte y lo terminan llevando terminan matando, ¿no? Pero cuando se estaba por dar en este último día, cuando él iba en camino, primero le iban a atar a las fieras en el Coliseo, y después, bueno, ahora les cuento. Pero el gobernador le aconseja a Policarpo, le dice que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada, era un tipo de 80 y pico de años, y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Entonces dice, Policarpo, sos un viejito, ¿no? Tenés misericordia de vos mismo. O sea, negá a Cristo, o sea, decir que el gobernador es el Señor y te librás de esto, ya está. Estamos hablando de un viejito de casi 90 años. Y Policarpo le contestó, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey y que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar este testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras y continuaría firme en su testimonio. Entonces el gobernador le dice a Policarpo, tengo listas las fieras y te echaré entre ellas a menos que cambies de pensar. Policarpo le contestó sin temor alguno, que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. El gobernador, obviamente, ya estaba recaliente, le dice, está bien, si no querés negar tu fe y las fieras no te dan miedo, entonces te vamos a quemar. Cuenta la tradición que él había soñado ya con el fuego, y que él en su interior sabía que él esperaba el fuego, como que Dios le había avisado, eso cuenta la tradición. Entonces, cuando el gobernador le dice, no, ya que no le tenés miedo a la fiera, entonces te vamos a quemar, esto es lo que le dice Policarpo. Usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez 1 hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego, o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Hermosísimo. Que esa sea nuestra fe, ¿sí?
Que nuestra fe sea la de John Newton, la de Policarpo, ¿sí? Que más allá de que quizás hoy en día nuestros países no nos están persiguiendo, no nos están amenazando de muerte, pero que esa sea nuestra fe, ¿verdad? Que podamos negarnos a nosotros día a día, que podamos pasar tiempo con la Escritura, que podamos pasar tiempo de calidad con el Señor, que podamos honrar la forma que hablamos, lo que pensamos, lo que miramos, lo que escuchamos, lo que decimos, todo que exalte, ¿sí?, a Cristo, ¿sí?, el supremo Señor, el Salvador exclusivo, aquel que tanta misericordia ha tenido de nosotros. Amén. ¿Tiene algún comentario o pregunta para ir cerrando? Bueno, vamos a orar. Dios poderoso.